Hola traders, soy Alejandro, trader especialista en eurodólar de la comunidad de TradePeace y bueno, como siempre, bueno, vengo a comentaros un poquito el resumen de esta semana y la proyección, mi proyección personal para la semana siguiente. Antes de nada, lo de siempre, recordar lo de el indicador para la gente que sea una nueva y todo, ¿de acuerdo? Para que sepáis cuál uso. Mira, básicamente yo uso este indicador que se llama Market Sessions by Leviathan, ¿de acuerdo? Lo podéis poner aquí. ¿Vale? Sería este de aquí, el que aparece con el EP azul, ¿vale? Y bueno, básicamente lo que hace este indicador, perdón, es encuadrarte las sesiones, ¿de acuerdo? Yo soy un operador pues que opero con manipulaciones entre sesiones y opero esa clase de tipo de oferta y demanda y liquidez y todo, entonces me viene muy bien saber cuándo empieza una sesión, y cuándo acaba para no estar constantemente mirando la hora aquí abajo o todo eso, ¿vale? Entonces os lo recomiendo muchísimo para los que operéis de forma similar a mí. Bueno, como os dije la semana pasada, me estoy centrando muchísimo ahora en analizar siempre el índice del dólar, me da mucha más precisión para mis entradas y para ver las reacciones en las que me quiero apoyar. Entonces, bueno, veníamos comentando ya la semana pasada, de acuerdo, que aquí había un order block importante, un punto de quiebre estructural, de acuerdo, que tenía bastantes probabilidades de ser respetado. De momento, esta semana ha habido una reacción bastante positiva en este punto, por lo que, bajo mi punto de vista, está siendo respetado. Ya veremos esta siguiente semana, a ver cómo reacciona, porque la siguiente semana hay alguna que otra noticia. No es una semana muy fuerte en cuanto a noticias, pero sí que es verdad que hay alguna que otra fuerte, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo reacciona el mercado en este punto y cómo nos confirma esa reacción, que de momento pues va bastante bien, pero bueno, ya veremos. En cuanto a diario... ¿Veis lo que os decía? Ya el mercado está reaccionando por el motivo principal de que aquí ya me ha hecho un quiebre o un aparente quiebre estructural. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, esa reacción ya estaría relativamente confirmada. ¿Vale? Bueno, voy a continuar un poquito viendo a ver qué ha pasado esta semana. ¿De acuerdo? Y comenzaríamos aquí el lunes. Si no me equivoco, voy a marcármelo. Vale. Esta semana anterior habíamos llegado a ese punto, a ese order block semanal que había comentado, ¿vale? Voy a acercar un poquito más porque si no, eso es un lío con el indicador de tan lejos, ¿vale? Bueno, ya había comentado que ya habíamos llegado a ese punto en el order block semanal, entonces esta semana lo que hemos tenido pues ha sido básicamente, pues por ejemplo, este último viernes tomas de liquidez de los bajos anteriores, pero antes de ese viernes ya teníamos una tendencia claramente alcista, un movimiento claramente alcista en reacción a ese orden, ¿vale? Justo cuando tocó ese punto semanal, el precio directamente hizo una muy buena reacción alcista, teniendo en cuenta que esa semana anterior también hubo noticias, las noticias fueron alcistas en este caso, ¿de acuerdo? Alcistas para el índice del dólar, no para el euro dólar. Para el euro dólar serían, en este caso, bajistas, ¿vale? Entonces, nuestras reacciones fueron bajistas para el euro dólar, llegados al punto que estábamos comentando, a ese order block, ¿vale? Entonces, esta semana lo que hemos tenido básicamente ha sido una tendencia claramente bajista para el euro dólar, alcista para el índice del dólar, ¿vale? Y hemos llegado a este punto de aquí que muchos podrían pensar que pues es una tendencia bajista y todo, pero bueno, hay que estar muy pendiente también de la temporalidad de 4 horas y en qué punto estamos, ¿vale? Sí que es verdad que aquí el precio nos ha hecho un cambio, un aparente cambio de estructura y todo, después de venir con un movimiento alcista, aquí el precio nos hace un cambio de estructura bajista, ya parece que el precio va a bajar, pero cuidado, estamos en una zona de reacción semanal, lo que os venía diciendo la semana pasada. Esta zona es muy importante, hay que tenerla muy en cuenta. Antes que fijarnos en un quiebre estructural a 4 horas, nos tenemos que fijar en dónde estamos. Entonces, estamos en un punto con altas probabilidades de reacción. ¿Qué ha pasado? Que el precio ha reaccionado encima, o sea, ha reaccionado a ese punto de manera clara. ¿Vale? Entonces, ¿por qué íbamos a pensar que esto podría continuar a la baja si en verdad no hay nada, excepto este punto de aquí, ¿vale? Que apoye la teoría de que esto va a continuar a la baja. De todas formas, la probabilidad de que este punto sea sobrepasado es mucho más alta que el precio siga yendo a la baja en el índice del dólar. Vale, entonces, bueno, teniendo eso en cuenta lo que ha pasado la semana anterior, para mí la proyección de la semana siguiente es bastante simple. Hemos llegado a un punto en el que ya hay bastantes probabilidades de que el precio siga subiendo. ¿De acuerdo? La primera reacción la hemos tenido aquí, en este caso, una semana entera de movimientos alcistas. Hemos tenido también unos días consecutivos de movimientos alcistas, hemos tenido nuestro quiebre estructural con la manipulación de bajos anteriores para tomar liquidez,
y nuestro quiebre estructural aquí, como hemos dicho, ¿vale? Y no solo eso, sino que también hemos tenido una reacción a este punto de aquí, una zona de ineficiencia, un order bloque en quiebre, llamadlo como queráis, hay otras personas que lo llaman Tetris, yo esto lo llamo ineficiencia, ¿vale? Una ineficiencia a la baja. Estamos en un punto decisivo, que en este caso sería una expansión, una distribución bajista, ¿vale? Que debería, entre comillas, claro, seguir distribuyendo a la baja, nos crea esta reacción bajista y posteriormente nos hace un movimiento alcista, una zona de ineficiencia, ¿vale? Que hay que tener en cuenta. Entonces, en diario, en temporalidad diaria, ya hemos hecho esa reacción en ese punto, una reacción bastante buena. Ya veremos el lunes cómo continúa, ¿vale? Y cómo continúa la semana siguiente. Aunque bueno, llegados a este punto, con esta reacción tan grande, una semana constante, es decir, no hemos tenido una vela como podríamos tener aquí, no, hemos tenido una vela con mucho volumen alcista, ¿de acuerdo? En temporalidad semanal. Luego, en temporalidad diaria, hemos tenido esa reacción en este order block y un movimiento alcista también con volumen. Ya veremos a ver lo que pasa el lunes, que ya sería por nuestra confirmación, lunes o martes, para ver que este movimiento continúa. ¿De acuerdo? Pero bueno, si vamos a temporalidades más pequeñas para ver en qué escenario estamos, estamos en un punto un poco conflictivo. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, pues, otro order block, en este caso sería un order block en quiebre bajista, pero también tenemos un movimiento alcista muy grande. Bajo mi punto de vista, este movimiento, si no se diera en esta zona de aquí en la que estamos, sería una toma de liquidez clara. Es decir, esto es una manipulación de altos, ¿de acuerdo? Una posible toma de liquidez. Pero estando en el punto en el que estamos y con esta reacción tan grande que hemos tenido, es muy poco probable que el precio haga una reacción y distribuya hacia abajo. Ya os digo, por el punto en el que estamos y por todo ese volumen alcista. ¿Vale? Entonces, mi proyección para esta semana sería obviamente, como casi todos los fines de semana, os digo, esperar a ver qué pasa en las sesiones de Tokio y la sesión de Londres para ver cómo el precio se mueve al principio. Hay que tener en cuenta, ¿vale? Que el movimiento que hizo el precio el viernes fue muy fuerte. Es decir, el viernes esta clase de movimientos, voy a marcarlo mejor con un recuadro para que se vea bien. Esta clase de movimientos son muy poco habituales. ¿De acuerdo? Que haya este movimiento al alza y luego vuelva otra vez a la baja con la misma intensidad, es muy poco habitual que pasen temporalidades tan, o sea, en este punto. ¿De acuerdo? En 30 minutos, 15 minutos, una hora, cuando está en una apertura de sesión, esto es muy poco probable que ocurra. ¿Vale? El viernes hubo NFP, no, perdón, nóminas no agrícolas, ¿vale? Entonces, bueno, lo justifico por eso. Pero bueno, ya veremos qué pasa a partir del lunes. Tal y como estamos en este punto, es muy complicado decir hacia dónde se va a mover el precio el lunes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos esta toma de liquidez aquí arriba y tenemos otra toma de liquidez. Adiós, he borrado el indicador. Un segundo. Vale. Vale, tenemos esta toma de liquidez aquí arriba y esta toma de liquidez aquí abajo. Entonces, el lunes vamos a ver qué pasa en las primeras dos sesiones del día. Tokio y Londres suelen ser sesiones que sentencian el día completo, ¿vale? Viendo el movimiento principal. Entonces vamos a ver qué ocurre. Bajo mi punto de vista, aquí no hay probabilidad de que el precio vaya o a manipular bajos o a manipular altos. Hay mucho volumen entre medias y las dos reacciones son tomas de liquidez, es decir, las dos han sido tomas de liquidez para quedarse en el mismo punto. Entonces, ¿qué podría esperar? Lo que podría esperar ya serían temporalidades más pequeñas. No hay ningún punto en el que apoyarse. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que vería yo aquí, porque esta relación es tremendamente grande, ¿vale? Lo único que vería yo aquí que fuera, bajo mi punto de vista, más probable, antes que venir a manipular un alto o un bajo, ¿vale? Sería una reacción en este punto, ¿de acuerdo? En este order block anterior que ya está mitigado. Una reacción sobre esa zona. Es la que veo más probable. Obviamente también el precio puede venir a manipular estos bajos para continuar subiendo, poco probable, pero lo puede hacer, ¿de acuerdo? O manipular estos altos para continuar subiendo. Esas son las dos que para, bueno, las tres que para mí son más probables. Que luego puede haber más movimientos, sí, he visto muchísimas veces esta clase de movimientos, manipular a la baja, manipular al alza, volver al rango, ¿de acuerdo? Y distribuir.
Cuando tenemos un movimiento con tantas posiciones bajistas, porque al fin y al cabo estas reacciones son posiciones bajistas y cierres de posición alcistas, y estas reacciones son cierres de posición eh, bajistas, que diga, y apertura de posiciones alcistas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí y aquí hay mucha liquidez. Entonces, no sabría deciros qué podría ocurrir el lunes. Lo que sí sabría deciros es qué puede ocurrir durante los próximos días o las próximas semanas. O sea, perdón, la próxima o esta semana completamente. Entonces, visto desde el punto de la temporalidad diaria, yo esperaría una reacción como mucho en esta zona a 4 horas, ¿de acuerdo? Para continuar subiendo. En cualquier caso, si me pasa esta zona y ya tenemos velas de volumen que nos lleguen hasta este punto, cuidado, porque puede ser que estemos ante un movimiento bajista directamente y que ese order block semanal ya no se nos respete y que continúe bajando. Entonces, el cierre del mercado del viernes fue un cierre un poco con bastante incertidumbre, ¿vale? Entonces, vamos a ver el lunes cómo reacciona, pero mi principal proyección es alcista. De acuerdo, pase lo que pase, aquí el mercado lo que me está diciendo, o por lo menos lo que yo estoy viendo, es que quiere ir claramente alcista. O sea, esta reacción que se ha dado justo en este punto, que ya veníamos hablando, es decir, no se ha dado justo en el punto, ¿vale? Teniendo en cuenta que la tendencia principal también es alcista, teniendo en cuenta que la tendencia en diario era bajista y actualmente ya nos ha hecho un quiebre, yo esperaría el lunes a ver cuál es el primer movimiento de Tokio o el primer movimiento de Londres para ver hacia dónde puede ir el precio. ¿Vale? De todas formas, bueno, esta semana, aunque no haya noticias, sí que hay noticias un poco mal posicionadas para los que operamos apertura, ¿vale? Porque hay algunas que están 2 horas después de la apertura de Nueva York. Entonces, bueno, ya veremos cómo se da el lunes. Como siempre, operar con cabeza, ¿vale? Y sobre todo esperar vuestras confirmaciones. El punto en el que estamos aquí es un punto complicado para los que operan sesiones de Londres. Entonces, bueno, yo personalmente tendría paciencia y esperaría a ver cuál de estos dos puntos va a ser la distribución, porque visto así, tal y como ha cerrado, es muy complicado decir si este punto va a ser la distribución o va a ser este, o si este punto va a ser una manipulación o va a ser este. Entonces, bueno, a ver cómo abre el mercado el lunes y eso. Pregunté por la comunidad si queríais análisis, una sesión de control los miércoles. Llevo 2 semanas sin hacerla. ¿De acuerdo? Para ver qué tal iba una proyección semanal únicamente. No sé, considero que no hace falta mucho más. Pero bueno, una sesión de control también está muy bien, para ver cómo ha evolucionado el mercado y cómo ha hecho todo. Y bueno, a ver cómo se mueve el precio el lunes y todo, ¿vale? Espero que tengáis una muy buena semana de comercio y eso, chicos. Me despido.